Bueno, la pregunta es esta que voy a dejar acá arriba, que me llegó, y es una pregunta que me encanta porque estoy segura que va a ayudar a muchos de ustedes. Es un tema muy frecuente, la culpa y la alimentación, ¿no? La pregunta es, vamos a leerla juntos, ¿por qué siento culpa después de cenar? Gracias, Val, por hacerme llegar esta pregunta. ¿Por qué siento culpa después de cenar? Bueno, lo que voy a transmitirte en este videito así corto con relación a esto, y voy a dejar como una pincelada y después obviamente la invitación hecha a poder verlo en mi espacio terapéutico con mayor profundidad adaptada a tu situación hoy, ¿sí? Cualquier emoción hoy yo la considero como un informador de mi mundo interno. A través de la culpa, vos podés llegar a reconocer cuál es la norma, cuál es la regla que opera en tu mente y que gracias a esas normas y a esas reglas que tenés, son tus acciones. Todos necesitamos como cierto encuadre de reglas y normas por las cuales actuamos. Y en este caso, la culpa es una emoción que te está llevando a revisar tu sistema de normas con respecto a comer o con respecto a cenar, ¿sí? Comer algo en la noche. En este caso yo lo que te propongo es amigate con esa culpa, porque esa culpa te está llevando a revisar algo en vos. La culpa se expresa como esa voz interna que puede tener como dos tonos. Puede ser una voz que aparece para reparar, es decir, para estar atenta a la próxima, o puede manifestarse con un tono más de castigo, ¿no? Ese es el tema acá. Es cómo recibo esa información. ¿Cómo tomo esa información que me está diciendo que encontré una norma que me dice que está mal cenar? ¿Y cómo lo recibo eso? ¿Me castigo? O sea, la respuesta es me castigo porque esa norma en mí no la cumplí. O esa voz interna la tomo como, che, pará, pero hay una voz que me dice que está mal cenar. O sea, que yo estoy actuando, o sea, la emoción que siento se corresponde con esa norma. Pero quizás lo que necesite es flexibilizar esa norma. Quizás lo que necesite es actualizar mis normas con respecto a comer en la cena. Y entonces ahí se ve claramente cómo me relaciono con la culpa, cómo recibo la información que me trae la culpa. O me voy a dar palo y me voy a castigar, y eso va a traer muchas consecuencias. Por ejemplo, bueno, cenaste y en realidad no deberías de cenar, entonces mañana, ¿qué hago? No como en todo el día. Me castiga. O, en el otro caso, repara. Y lo que intenta es modificar, hacer un ajuste y hasta incluso cambiarla o contextualizar esa norma. Bueno, quizás no es siempre que está mal, es decir, no se trata de que no cene nunca, sino que capaz que es en determinadas situaciones, por ejemplo. Pero vemos claramente cómo hay un camino que termina en la tortura, en el maltrato, que en general es la ruta que solemos, que suele pasar.
La ruta de la culpa termina en el castigo y no tanto en una reparación, en una actualización, en un cambio, en una flexibilidad, en un ajuste. ¿Sí? Entonces, en resumen, para llegar a estos 5 y algo de minutitos, primer punto, revisa cuál es tu pensamiento con respecto a eso. Intentar revisar cuál es la norma, cuál es la regla que tenés en tu cabeza que te lleva a sentir esa culpa. Y observa cuál es el camino que estás siguiendo. Me da la sensación que viene más por el tema del castigo y no tanto desde la reparación. Aunque el hecho de que me hayas hecho la pregunta significa que hay algo en vos que está queriendo, o sea, que ya se está dando cuenta que por qué siento culpa después de cenar. O sea, ya hay una parte de vos que se está cuestionando o que está tomando conciencia de que hay algo que ya no está bien para vos. Así que ese es un buen indicador. Bien, bueno, entonces, para seguir con esto, te invito a que lo veamos juntas en mi espacio terapéutico a través de mi terapia Nutrición Sistémica, donde justamente esta pregunta es ideal para que la veamos en el espacio. Porque muchas veces las normas que vos podés estar teniendo con respecto a la comida en general son normas que no nacen desde tu ser auténtica, no nacen desde tu propia autonomía y decisión, sino que estás siguiendo normas y reglas heredadas. Estás siguiendo normas y reglas en base a experiencias que viviste de tu pasado, donde en vos se quedó grabado que cenar está mal. Entonces, a través del espacio terapéutico conmigo, vamos a ir como a encontrar ese nudo que hace que hoy cenes y sientas culpa. Porque el tema es que no es agradable quedarte sintiendo culpa. Y más en la alimentación cuando es algo de todos los días. O sea, todos los días hay una cuota de culpa seguramente en vos. O te está llevando, como sentís culpa, a no cenar. Y acá, ojo, entramos en otro tema mucho más delicado que puede estar poniendo en riesgo tu salud física, emocional y mental, ¿no? Pero sobre todo también la física. Por eso tenemos que personalizarlo, por eso yo necesito conocerte, por eso yo quiero saber tu historia. Bueno, hasta acá. Así que si te sirvió este video, déjamelo en comentarios y bueno, gracias por la pregunta. Y si a vos te gustaría que te oriente en algo con respecto a la alimentación, vínculo materno, emociones también, hacémela llegar la pregunta que a mí me súper sirve y ayuda para bueno, compartirles contenido. Nos vemos en el próximo video.